Colegas anestesiólogos, tengan ustedes muy buenas noches. Le damos la bienvenida a la 12ª sesión de Educación Continua a través de los capítulos, programa de educación virtual diseñado para los socios SPAR. El día de hoy tenemos la participación del capítulo de Anestesia Regional con dos interesantes conferencias. A continuación, los dejo con el doctor John Villanueva, quien va a ser las veces de moderador de la sesión esta noche. Doctor Villanueva, la cámara y el micro son suyos. Adelante. Muchas gracias, doctor Freddy Espinosa. Mi nombre es John Villanueva, soy médico anestesiólogo. Trabajo en la clínica de Delgado, perteneciente al grupo A1. Y en primer lugar, agradecer a la Sociedad Peruana de Anestesia, Emergencia y Reanimación por la invitación a esta sesión virtual de capacitación continua. En esta oportunidad nos hemos reunido para poder desarrollar un tema bastante interesante en el capítulo de anestesia regional concerniente a la anestesia y analgesia en cirugía de hombro. Para lo cual hemos invitado a dos ponentes de renombre para desarrollar dos temas bastante importantes el día de hoy en referencia a la analgesia postoperatoria de cirugía de hombro. Ellos son, en primer lugar, el doctor Jimmy Ospina, que nos va a disertar el día de hoy con la charla de bloqueo del nervio supraescapular por vía clásica y por vía subomoioidea, y la doctora Ana Bernal, que nos va a realizar la charla de bloqueo del nervio circunflejo por vía posterior y por vía anterior. Antes de hacerle pase al doctor, queríamos argumentar un poco el motivo de esta disertación en relación a estos dos temas, ¿no? Entonces, a manera de prólogo, vamos a poder explicar por qué se escogió estos dos temas a desarrollar en esta oportunidad. Porque justamente para la cirugía de hombro, el gold estándar en todos los estudios o en todos los países, hasta la actualidad sigue siendo el bloqueo interescalénico. El bloqueo interescalénico sigue siendo una alternativa muy segura para la mayoría de los pacientes, siempre y cuando nosotros vayamos a elegir adecuadamente a estos pacientes, ¿no? Por ende, la cirugía de hombro, el bloqueo interescalénico, ya sea por su proximidad y por conllevar el mayor volumen de nervios que van a llevar la sensibilidad del hombro, transcurren a este nivel, a nivel interescalénico. Entonces, el bloqueo interescalénico, por ende, es en sí el preferido y el que nos ha demostrado mayor evidencia en manejo del dolor, inclusive también para el acto anestésico propiamente dicho. Pero este bloqueo interescalénico no está exento de complicaciones muy graves, muy severas, y por ende, ahora con el advenimiento de la ecografía, se ha visto que existen técnicas alternativas a este bloqueo interescalénico, los cuales estas alternativas nos van a explicar los doctores el motivo por el cual se puede desarrollar estas técnicas analgésicas. ¿Por qué usamos o debemos emplear diferentes técnicas a diferencia en algunos pacientes, a diferencia del bloqueo interescalénico? Porque precisamente debemos elegir, en primer lugar, a qué pacientes no debemos hacerle un bloqueo interescalénico. En ese sentido, las contraindicaciones para realizar un bloqueo interescalénico van en relación directa por las complicaciones directas, y la más importante de ellas es la parálisis de nervio frénico, que según estudios se ve que clásicamente la parálisis del nervio frénico con el bloqueo interescalénico se observa en el 100% de los pacientes. Entonces, esta parálisis del nervio frénico en un paciente aparentemente sano no conlleva una condición clínica o una descompensación. Pero en un paciente con alguna comorbilidad, ya sea un paciente obeso, con apnea del sueño o con algún tema de insuficiencia respiratoria, podría conllevar a una complicación grave o severa. Ante este contexto,
¿Qué alternativas tenemos a este bloqueo interescalénico? Es lo que vamos a ver esta noche, ¿no? Entonces, vamos a empezar la charla del día de esta noche con el primer tema de la noche a cargo del doctor Jimmy Ospina. Él nos va a hacer el tema de bloqueo supraescapular por vía clásica y por vía subhomoyoidea. El doctor Jimmy Ospina es médico asistente del Servicio de Terapia del Dolor en el Hospital Alberto Sabogal de Salud. Es miembro del Centro de Medicina del Dolor Ospina García. Tiene un máster en dolor en la Universidad de Salamanca, España. Es miembro de la Sociedad Española de Dolor. Es miembro de la Sociedad Peruana de Anestesia, Analgesia y Reanimación y tiene la especialidad de Anestesia, Analgesia y Reanimación en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Bueno, le damos pase al doctor Ospina. Doctor Ospina, el micrófono y la cámara son usted. Gracias, John. Buenas noches con todos. También gracias por la invitación al presidente del SPAR, el doctor Freddy Espinosa. El día de hoy voy a hablar sobre el tema de bloqueo supraescapular, tanto la clásica o posterior y la anterior, el abordaje anterior o infrahomoyoideo. Como lo dijo el doctor Villanueva, el gol estándar para el manejo del dolor postoperatorio de hombro va a seguir siendo el bloqueo interescalénico. Los temas de complicaciones por el bloqueo interescalénico hacen que tengamos busquemos posibilidades para poder mitigar el dolor de estos pacientes, en especial postoperatorios por una cirugía de hombro, pero estos abordajes que hoy les voy a mencionar son básicamente, en su mayor porcentaje, se realizan en las unidades o servicios de terapia del dolor, en los servicios de terapia del dolor. En agudo solamente, como indicó el doctor Villanueva, solo cuando existen algunas contraindicaciones absolutas o relativas para el bloqueo interescalénico. Voy a comenzar a compartir mi diapositiva. Listo. Bueno, como ya me presentaron, soy el doctor Jimmy Ospina, médico anestesiólogo, especialista en terapia del dolor. Trabajo en la actualidad en el servicio de terapia del dolor y cuidados paliativos del Hospital Sabogal de Salud. Muy bien. Estas son nuestras bases bibliográficas importantes. La primera es el libro de Philip Penn, que es un libro básico para los que nosotros, o las personas, o los especialistas, los anestesiólogos que están intentando manejar el dolor tanto agudo como crónico. Este es un libro básico para que ustedes puedan entender estos bloqueos, en especial el supraescapular, y después ir poco a poco a otros tipos de abordaje o otros tipos de fuente bibliográfica. De todos estos vamos a ver la comparación entre el bloqueo supraescapular y el interescalénico. Siempre el interescalénico tiene mejor evidencia del manejo de dolor postoperatorio, pero siempre indicando que existe mayor posibilidad de riesgos de reacciones adversas, a diferencia del supraescapular, que tiene menos manejo del dolor postoperatorio o manejo del dolor agudo en comparación al bloqueo interescalénico. También este bloqueo supraescapular se utiliza bastante para el dolor neuropático, los dolores causados por una hemiplegia. Estos dolores crónicos van muy bien con un bloqueo supraescapular. Muy bien. Otra también, nosotros en las unidades de dolor utilizamos siempre una técnica combinada. ¿Qué es lo que hacemos? Primero, damos una infiltración a nivel intraarticular en caso de una capsulitis adhesiva, y esto lo combinamos con un bloqueo supraescapular con guía ecográfica. Esto hace que la incidencia de disminuir el dolor crónico sea mayor en comparación de ambas técnicas por separado. Y en cuanto al bloqueo supraescapular de la vía anterior o subhomoyoideo, yo no lo recomiendo. Uno, porque tiene más reacciones adversas en comparación con el bloqueo supraescapular posterior o de la vía clásica, porque tiene hidrodisección de plexo braquial e incluso
hidrodisección del nervio frénico, que es lo que más tememos los que hacemos bloqueos a nivel interescalénico, tanto como anestesia o como analgesia. Entonces, no es una recomendación, pero les voy a mencionar por qué, les voy a enseñar alguna zona de anatomía, por qué no se debe o no es lo adecuado como primera opción realizar este tipo de bloqueo. Entonces, para nosotros poder entender un poco de lo que es un bloqueo a nivel supraescapular, tenemos que saber que este nervio supraescapular va a salir del plexo braquial. Y nosotros sabemos que el plexo braquial va a estar formado por las raíces nerviosas C5, C6, C7, C8 y T1. Y el plexo braquial va a formar un tronco superior. Este tronco superior se va a formar por las raíces nerviosas de C5, C6 y un 50% a veces con una contribución de C4. Entonces, este tronco superior va a dar una colateral que va a ser una de las colaterales, el nervio supraescapular. Este nervio supraescapular va a viajar por el cuadrante posterior del cuello y va a llegar a nivel de la escotadura escapular. Muy bien, entonces ustedes en esta imagen van a poder visualizar el plexo braquial y van a ver que del tronco superior va a salir una colateral que va a ser el nervio supraescapular. Muy bien, en lo que es bloqueos con guía ecográfica, en lo que es el manejo del dolor crónico a nivel del hombro, siempre es importante para nosotros dominar la anatomía. En este dibujo yo les muestro el plexo braquial, el tronco superior y su colateral, que es el nervio supraescapular, que va a viajar de la parte anterior a posterior, ¿listo? Y va a colocarse por debajo del ligamento transverso superior, que es esta imagen de aquí, y va a atravesar la escotadura supraescapular, que va a dar sus ramas motoras para el músculo supraespinoso y el infraespinoso. Muy bien. Sigamos. Entonces, ya les mencioné que el nervio supraescapular va a nacer del plexo braquial y va a viajar por el cuadrante posterior del cuello y por detrás del músculo trapecio. Y va a llegar a nivel de la escotadura supraescapular, de la escotadura escapular. Entonces, a ese nivel va a venir acompañado de la arteria supraescapular. Entonces, pero se va a diferenciar o se va a separar por el ligamento transverso. El nervio va a pasar por debajo del ligamento transverso superior. Y una vez que pasa por ese ligamento, va a dar sus dos ramas motoras y la rama motora para la inervación del músculo supraespinoso e infraespinoso. Y se va a arrastrar, digamos, por el periósteo en busca de la espina y va a dar su rama final a nivel de la escotadura espinoglenoidea para dar su rama motora final para inervar el músculo infraespinoso. Muy bien, entonces este nervio es netamente sensitivo en un 70%. En un 70% para la articulación glenumeral, como motora para los músculos supraespinoso, músculo infraespinoso, sensitiva para el ligamento acromioclavicular, ligamento coracohumeral, la articulación acromioclavicular, la bursa subacromial, el ramo lateral mayormente, la articulación del escápulo humeral, la escápula y la región superior y posterior del hombro, de la piel del hombro. Entonces, ese nervio básicamente es un 70% sensitivo, o sea, es un nervio mixto porque también tiene motor y tiene vegetativo. Muy bien, entonces sigamos con la siguiente. Entonces, en resumen, el nervio supraescapular tiene un origen del plexo braquial, las raíces nerviosas C4, C5 y C6. Va a viajar por la parte del cuadrante, del triángulo posterior del cuello y va a llegar a nivel de la escotadura escapular, donde va a sus ramas finales, es en el lugar donde nosotros lo vamos a ubicar. En cuanto a lo que es sensitivo, va a inervar a la articulación glenumeral, acromioclavicular y la bursa subacromial. En lo que es motor, al músculo supraespinoso, de que va a realizar va a ayudar en los primeros 20 a 30 grados de la abducción, y en el infraespinoso básicamente para la rotación externa del húmero.
Muy bien, entonces nosotros para lo que es bloqueos ecoguiados tenemos que dominar bastante la anatomía y es importante que nosotros podamos reconocer la espina escapular, la escotadura de la escápula y el ligamento transverso, que son partes anatómicas importantes para nosotros, para poder nosotros ubicar adecuadamente la zona de anatomía y poder realizar un bloqueo exitoso. Muy bien, estas son las indicaciones para realizar un bloqueo a nivel del nervio supraescapular. Una es la enfermedad del banquito de los rotadores, ya, va muy bien, pero esto siempre tiene que ir combinado por una infiltración, ya sea por plasma plaquetas, corticoides, anestésico local, proloterapia, a nivel de los intervalos de los rotadores. Eso va muy bien. Bloqueo del nervio supraescapular más infiltración a nivel de los intervalos de los rotadores. También va a ayudar en la artrosis glenohumeral y acromio clavicular, también en la artritis glenohumeral. Las capsulitis adhesivas son una de las patologías dolorosas de muy difícil control del dolor. Entonces, en estos casos también va muy bien el nervio supraescapular, un bloqueo diagnóstico más una infiltración a nivel intraarticular o los intervalos de los rotadores. Ayuda también en los problemas miofaciales, en el hombro hemipléjico, como lo indiqué al inicio, también los dolores inespecíficos del hombro, la luxación anterior del hombro, la cirugía de hombro, en el síndrome regional complejo y la metástasis de cabeza de húmero y de la escápula. Entonces tenemos múltiples patologías dolorosas que este bloqueo supraescapular va a ayudar. Como lo dije al inicio, va a ayudar en su mayoría al manejo de dolor crónico y también puede ayudar en el agudo cuando no se puede realizar un bloqueo interescalénico. Muy bien, estos son los porcentajes que nosotros vamos a ver, porque esta es una revisión del año 2013 de la Sociedad Colombiana de Anestesiología, donde indican que la patología más frecuente de hombro doloroso va a ser el síndrome del manguito rotador. Le va a seguir un dolor inespecífico, la artrosis de hombro, después le sigue un dolor postraumático, la capsulitis adhesiva, que les comenté que es complicado manejar el dolor de estos pacientes, y la espasticidad. Muy bien, entonces comenzamos iniciando la zona de anatomía. Primero es la posición. La ergonomía es importante para el bloqueo exitoso. Entonces la ergonomía, existe la posibilidad de que el paciente esté sentado con el brazo a bloquear en supinación que descanse sobre el muslo. Vamos a utilizar, como ustedes están observando, un transductor lineal de alta frecuencia, una aguja de bloqueo, y este transductor lineal de alta frecuencia vamos a colocarlo paralelo a la espina escapular. Es por eso que yo les indicaba que es importante que nosotros podamos reconocer la anatomía antes de realizar la zona de anatomía. Entonces nosotros vamos a colocar el transductor lineal de alta frecuencia en la fosa supraespinosa. Entonces, y nosotros vamos a ingresar con la aguja de bloqueo en plano de medial a lateral. ¿Por qué no ingresamos de lateral a medial? Porque podemos lesionar la articulación acromioclavicular o va a ser difícil atravesar esta articulación. Es por eso que se indica el ingreso en plano de medial a lateral. Muy bien, esta es la zona de anatomía. En la zona de anatomía nosotros vamos a observar en las imágenes están observando que estoy pasando el puntero. A ese nivel encontramos el músculo trapecio con sus fascias. Debajo de esto continuamos viendo una imagen hipoecoica con sentido fibrilar, que es el músculo supraespinoso. Y debajo de esto una imagen hiperecoica que corresponde al periósteo de la escápula, y donde vamos a ver una discontinuidad, una concavidad que va a ser la escotadura de la escápula. A este nivel vamos a encontrar la escotadura de la supraescapular y vamos a encontrar una imagen hiperecoica por encima, que va a corresponder al ligamento transverso superior. Entonces, esto es lo clásico que vamos a ver. Y lo adecuado es que veamos esta imagen y nosotros lleguemos, atravesamos, rompamos el ligamento transverso superior y lleguemos a la escotadura supraescapular, donde nosotros vamos a colocar el anestésico local para bloquear esta estructura nerviosa.
En el libro de Philip Payne nos indican que tenemos que colocar 2 mililitros de anestésico local. 2 mililitros de anestésico local, bupivacaína, al 0,25%, más un corticoide de depósito 20 a 30 miligramos. Yo utilizo la misma cantidad, a veces llego hasta 4 mililitros dependiendo del paciente de anestésico local, más dexametasona 8 miligramos. Entonces tienen las dos posibilidades. El corticoide de depósito ayuda bastante en estos bloqueos, en especial en los pacientes con dolor crónico. Muy bien, entonces estamos observando la zona de anatomía para ver la escotadura supraescapular, donde nosotros observamos que es una concavidad de una imagen hiperecoica y por encima vamos a observar el ligamento transverso. ¿Por qué les enseño esto? Porque nosotros tenemos que visualizar bastante zona de anatomía, porque a este nivel vamos a encontrar la arteria supraescapular y a veces la podemos dañar. Por eso es importante que nosotros coloquemos el power color a este nivel para poder visualizar. Pero el tema es que el 20% de los pacientes vamos a ubicar esta arteria y siempre la vamos a ubicar por encima del ligamento transverso superior. Muy bien. Y aquí ubicamos la arteria, pero es una variante anatómica. Es muy raro encontrar por debajo del ligamento transverso superior. Lo encontramos al costado del nervio en la escotadura supraescapular. Muy bien. Entonces, como les había indicado, vamos a ingresar con la aguja de bloqueo de medial a lateral en busca de la escotadura supraescapular y vamos a colocar entre 2 a 4 mililitros de anestésico local más el corticoide que puede ser de depósito o dexametasona 8 miligramos. Eso va a depender de cada uno de ustedes y va a depender también del paciente y qué estoy tratando. Si es para manejo de dolor agudo, yo me inclinaría por la dexametasona 8 miligramos más bupivacaína al 0,25%. Muy bien, más zona de anatomía a este nivel para que ustedes vean cómo podemos observar también la arteria supraescapular a este nivel. Y siempre tengan en cuenta, porque a veces la pueden lesionar, e incluso si ustedes no colocan el Power Doppler a ese nivel, ustedes pueden lesionar y colocar el anestésico local dentro de estructura vascular. Muy bien, aquí podemos observar más imágenes de la zona de anatomía, cómo ingresamos con la aguja, rompemos el ligamento transverso a este nivel, ¿ya? Y a este nivel estamos observando cómo vamos a colocar. Más adelante vamos a ver videos para que vean cómo el anestésico local va a bombar este ligamento transverso superior. Muy bien, este es el video. Vamos a ustedes a observar que vamos a ingresar en plano de medial a lateral. Como ustedes están observando, a este nivel ven la aguja que se va movilizando en busca de la escotadura supraescapular. El fin es llegar al nivel de la escotadura supraescapular y colocar el anestésico local a este nivel. La arteria debe estar por este nivel, en la cual en este paciente no la vamos a ver. Y este video es para demostrar cómo se abomba el ligamento transverso superior. Este es un indicativo importante que yo estoy colocando el anestésico local cercano al nervio supraescapular, porque nosotros no vamos a ver en su mayoría a ese nervio. Y ven cómo se va levantando, se va bombando el ligamento transverso superior. Este es un indicativo que yo he llegado al lugar o al target adecuado. Muy bien. Y esto ya es la parte final, que es el bloqueo del nervio supraescapular. Este bloqueo del nervio supraescapular, pero en la vía anterior o subhomoioidea, tiene varios nombres. Yo no lo recomiendo, uno, porque es difícil de ubicarlo. Dos, en estudios realizados, bueno, el trabajo de investigación de una sociedad de anestesiología italiana de 2018, ellos realizaron en pacientes en cadáveres, colocaron un bloqueo a nivel del nervio supraescapular vía anterior y observaron que la tinción en estos cadáveres, con los 5 mililitros de tinción que colocaron a nivel del nervio supraescapular anterior, también bloqueaba o también pintaba al tronco superior del plexo braquial en un 90%, en un 80% al tronco del plexo braquial medio y al inferior en un 20%. Y otros 20% al nervio frénico. Entonces, si nosotros tenemos como objetivo disminuir el dolor
lo vamos a disminuir, pero va a causar reacciones adversas, y la más temida de nosotros, entre los anestesiólogos, es la parálisis del nervio frénico. Entonces no es adecuado realizar, en mi opinión, y tengo la evidencia que indica que no es adecuado, pese a que se le coloca 5 mililitros. Es que el plexo braquial está muy cercano a esta estructura nerviosa, y también es bien difícil, tienes que tener cierto grado de experiencia para que puedas ubicar a esta estructura nerviosa. A este nivel nosotros vamos a observar cómo encontramos el nervio supraescapular vía anterior, y cómo la tinción va a pintar al tronco superior, y vemos el nervio frénico muy cercano. Entonces, el nervio frénico, nosotros, es una de las complicaciones o los temores que nosotros tenemos, que a mí no me ha pasado en las épocas de anestesia regional ecoguiada, pero sí le teníamos mucho respeto. Como dijo el doctor John Villanueva, todos los pacientes van a hacer una parálisis de nervio frénico, pero realmente no son evidentes en la mayoría. Muy bien, y este nervio frénico le tenemos mucho respeto porque viaja en la parte anteromedial del escaleno anterior. Si nosotros realizamos un bloqueo interescalénico con volúmenes altos, 15, 20, 25 mililitros de anestésico local, nosotros vamos a realizar la disección adecuada a nivel del surco interescalénico, las raíces nerviosas C5, C6, pero también por este volumen en exceso va a bloquear el nervio frénico, el nervio vago, la cadena simpática, el recurrente, el laringio. Entonces, lo adecuado es hacer un buen bloqueo interescalénico, nos evitamos los problemas, y si no puedo realizar un bloqueo interescalénico, voy a realizar un bloqueo a nivel supraescapular para manejar el dolor postoperatorio de este paciente de una cirugía de hombro, o también, como nosotros utilizamos bastante a estos pacientes con dolor crónico, producto de una patología del manguito rotador, la capsulitis adhesiva, o infinidad de patologías dolorosas a ese nivel. Bueno, creo que esta es la última diapositiva. Les agradezco por su atención, y en la parte final creo que vienen las preguntas. Esperaré las preguntas para responder, y gracias por todo, y los dejo con el doctor John Villanueva. Muchas gracias, doctor Ospina. Excelente su exposición. Bien, continuando con el tema principal en relación a las alternativas al bloqueo interescalénico, en esta ocasión vamos a tener la segunda exposición de la noche a cargo de la doctora Ana Bernal. Ella nos va a hacer la exposición acerca del bloqueo del nervio circunflejo por vía posterior y anterior, la cual es una alternativa también para la analgesia postoperatoria en cirugía de hombro. La doctora Ana Bernal es médico anestesióloga, egresada de pre y posgrado de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Actualmente trabaja en la Clínica Angloamericana y la Clínica Internacional. Es especialista en anestesia regional y dolor, es colaboradora de Pine Oak, México. Es coordinadora del capítulo de anestesia regional de la Sociedad Peruana de Anestesia, Analgesia y Reanimación. Bien, sin mayor preámbulo, le dejamos los micrófonos. Adelante, doctora Bernal. Muchas gracias, John. Muchas gracias a la sociedad, muchas gracias al doctor Fred Espinosa por la oportunidad y de esta charla, ¿no? De este encuentro. En realidad es un encuentro entre amigos, ¿no? John, Jimmy, hemos hecho anteriormente algunos cursos con ellos y tenemos cierto vínculo de amistad, ¿no? Y en realidad estamos motivados porque nos interesa mucho lo que es el manejo del dolor, nos interesa mucho lo que es ecografía, lo que es nervios periféricos y todo. En realidad, la motivación de por qué traer esta charla, bien lo explicó John, acerca de todo, por qué vamos a hablar acerca de bloqueos de nervios terminales a nivel del hombro. Lo que sucede es que el hombro es una articulación muy compleja del ser humano. El hombro en realidad es la articulación más completa del ser humano, puede soportar todos los rangos articulares, desde flexión, extensión, abducción, rotación interna, rotación externa, puede moverse en un ángulo desde 15 hasta 360 grados. Entonces, al ser una articulación tan compleja, por ende, está a su vez subdividida por 3 articulaciones más, que es la articulación acromioclavicular, glenohumeral, ¿no? Y externo costo clavicular,
abdomen está formado por músculos y por tendones. Entonces, para todos los que queremos tener un adecuado manejo del dolor en nuestros pacientes, resulta en realidad un reto. Actualmente, lo que se va a brindar, lo que vamos a hablar un poquito para no hacer esta noche muy cansada, es acerca del nervio axilar o nervio circunflejo. En realidad, esto es una alternativa, es una excelente alternativa que está revalorizada en los últimos 10 años. Este bloqueo ha sido, digamos, descubierto por primera vez en 1944, pero en los últimos 10 años ha sido revalorizado y actualmente, gracias a los trabajos de disección cadavérica, y uno de ellos fue el doctor Mario Fajardo, en que en 2019 sacó una publicación muy interesante acerca de esos abordajes y de todas las bondades que nos puede brindar este bloqueo. Este bloqueo, tanto como el bloqueo de nervio supraescapular, se puede hacer para manejo de paciente postoperatorio y para manejo del dolor agudo en nuestra sala de operaciones, como para manejo del dolor crónico, paciente con una patología de hombro. Entonces, vamos a empezar a compartir pantalla, exacto. Y empezamos. Acerca del bloqueo guiado por ecografía, el nervio axilar o el nervio circunflejo. Como les decía, uno de nuestras metas, de nuestros objetivos, como manejar y terapia del dolor, es acerca de por qué es este rol de las técnicas regionales distales en la analgesia multimodal del hombro. Actualmente ya no hablamos solo del bloqueo nervio periférico, sino hablamos de una analgesia multimodal. Hablamos que la analgesia tiene que ser centrada en objetivos, en metas, tiene que ser personalizada, porque tenemos cada tipo de paciente, tenemos cada tipo de cirugía, y hemos visto en realidad con la literatura, la revisión de la evidencia y todo, que el realizar técnicas regionales disminuye el consumo de opioides, que eso ya está probado por grandes revisiones sistémicas, mejora la calidad de la analgesia, por lo tanto la satisfacción del paciente en el postoperatorio agudo, si nosotros lo empleamos en un contexto agudo, es muy buena. Inicia prontamente la rehabilitación temprana, la satisfacción del paciente, como les digo, es muy buena, es muy óptima cuando se aplica técnicas regionales dentro de un contexto de analgesia multimodal. Y lo más importante es que actualmente se está viendo en estudios prospectivos que si empleamos técnicas regionales vamos a disminuir el dolor crónico postoperatorio que está presente de 20 hasta 30% y que estamos viendo ya actualmente en muchos casos, ¿no? Y hay actualmente revisiones que dicen que el emplear técnicas regionales disminuye la recurrencia de metástasis, y estas revisiones apuntan a cáncer de próstata y a cáncer de ovario. Son revisiones actuales, interesantes, y que más adelante nos van a dar muchas luces. En realidad regional se ha revalorizado mucho con lo que es la pandemia del COVID, y eso es una de las cosas en realidad que nosotros agradecemos, ¿no? Porque a veces está un poquito dejado de lado, pero todo esto ha revalorizado. Y quiero para mostrarles nada más que el TAC-4, que es uno de los TAC-4 mundialmente realizados, vistos del 2012 acerca de lo que es el manejo del dolor agudo, nos habla que tanto en muchas de las recomendaciones, sobre todo en la 23 y en la 24, el uso de técnicas regionales. Es decir, si tenemos un manejo, si queremos tener un manejo óptimo de dolor en un paciente de un dolor agudo, un postoperatorio, tenemos que emplear técnicas regionales de analgesia, necesariamente. ¿Y por qué hablar de otros bloqueos distales o otros bloqueos diferentes a los interescalénicos? No solamente porque no pueda realizar un interescalénico, ¿no?, sino es porque son alternativas buenas y son alternativas que responden, ¿no? Yo a veces he tenido la oportunidad de hacerlo como alternativa, pudiendo hacer el interescalénico, y veo que el paciente va bien. Pero ¿cuál es la ventaja de utilizar estos bloqueos supraescapular o bloqueos del nervio axilar o circunflejo? Es una de las cosas importantes, es que no da bloqueo motor. Y actualmente tenemos traumatólogos igual, que se preparan y nos dicen: yo quiero que mi paciente en el postoperatorio no tenga dolor, pero tampoco tenga bloqueo motor. Quiero que mi paciente inicie una rehabilitación temprana y sin bloqueo motor. Y sabemos que si le hacemos un abordaje interescalénico, el paciente va a tener bloqueo motor. Entonces, estas son unas excelentes alternativas, ¿no? Se pueden usar juntas. Está visto que si nosotros usamos solamente bloqueo supraescapular, esto le da una analgesia como de 70% al hombro. Pero si le sumamos el bloqueo del nervio axilar o nervio circunflejo, tenemos un 100% analgesia del hombro. O sea, es tan comparable como hacer un interescalénico sumado a un plexo cervical superficial, que me da un 100% de analgesia, ¿no?
Y bueno, ya hay revisiones antiguas que dicen que obviamente protege en pacientes que tengan enfermedad pulmonar severa, ¿no? Y esto está actualmente muy en boga por lo que es la pandemia del COVID. Y sobre todo es una excelente alternativa, tanto el supraescapular como el bloqueo del nervio axilar en pacientes anatómicamente difíciles. Es decir, así como tenemos viarias difíciles, tenemos pacientes a los que le vamos a hacer un bloqueo o una técnica regional guiada por ecografía y son anatómicamente difíciles, porque tienen una anatomía diferente. Son pacientes obesos, son pacientes, por ejemplo, como en este caso, es un paciente sometido a una artroscopía. En el postoperatorio inmediato se le hizo una técnica de analgesia regional, pero miren, es un paciente natural y procedente de Ica, me acuerdo mucho de este paciente. Es un paciente obeso que tiene una cifosis dorsal, tenía un cuello corto, distancia intermitoniana corta. Entonces, hacer, por ejemplo, en esta condición, en esta anatomía difícil, un interescalénico, pues me voy a demorar, va a ser un poco difícil, tal vez no voy a poder llegar adecuadamente. Una alternativa es hacer un supraescapular sumado con un bloqueo del nervio axilar y este paciente va bien, ¿no? ¿Qué es lo que se le hizo? El paciente está tranquilo, va bien en el postoperatorio, sumado al contexto de analgesia multimodal, ¿no? Solo para rescatar que si no tenemos un manejo adecuado de nuestros pacientes, muchos de ellos van a un dolor incapacitante, ni siquiera un dolor crónico, un dolor incapacitante que es del 5 al 10%. Acuérdense que la articulación del hombro es una de las primordiales y es una de las que va a necesitar nuestra mayor eficacia en el manejo del dolor, ¿no? Y este cuadro es solo para mencionar que, bueno, la doctora Ana Garduño de México, ella actualmente es coordinadora de un sistema analgésico en el control del dolor agudo postoperatorio óptimo, y a que yo he conversado con ella, bueno, vía telefónica, y a la que me he invitado a participar. ¿Y qué es lo que ellos hacen? En realidad hacen todo un control adecuado, yo diría un control óptimo, como lo piden las guías estándar en sus pacientes, donde la base de su pirámide son los bloqueos de nervios periféricos, ¿no? Entonces, ellos emplean diferente para todo tipo de cirugías en general, ¿no? No solamente para patología de hombro, ¿no? Como en este caso, bueno, este es un caso mío de la clínica, que la paciente fue sometida a una cirugía de prótesis de hombro. Acuérdense que la cirugía de prótesis son una de las cirugías más cruentas que hay en la articulación de todo ser humano. Esta cirugía de prótesis de hombro ameritó que a esta paciente se le colocaron catéter de nervio periférico, ¿no? Fue en el abordaje vía posterior. Pero son cosas muy interesantes que gracias en realidad al COVID se han revalorizado, y gracias en realidad a esta pandemia que podemos tener comunicación con diferentes colegas de otros lados, de otros países, ¿no? Que tal vez estaban ahí, pero antes del COVID no podíamos tener esta comunicación, ¿no? Para recordar, en realidad el nervio axilar y el nervio supraescapular como que van de la mano, son primo hermanos. Es decir, si yo quiero tener un control adecuado y un control óptimo de mi analgesia de hombro, van de la mano. Entonces, la distribución del nervio axilar en la vía posterior, que es la vía clásica por la que fue descrita inicialmente, como ustedes podrán ver, el nervio supraescapular, ¿no? Nace de la escotadura, ¿no? Inerva toda la zona supraespinosa, infraespinosa, como ya lo ha descrito el doctor Jimmy Ospina, y el nervio axilar acompaña esto en la parte posterior. O sea, el nervio axilar sale, y en la parte sale de las raíces cervicales C5 y C6, y a nivel de la parte posterior, no solamente va a inervar en los músculos que corresponden a esta zona que vamos a ver en la gráfica posterior, que son el redondo menor, el redondo mayor, sino que también van a ir a la articulación glenohumeral. Y hacia la parte anterior van hacia la cabeza del cuello del úmero. Entonces, ahí radica su importancia en el control de la analgesia postoperatoria, sobre todo en artroscopías de hombro o en fracturas de clavícula distal, ¿no? Que está esta zona muy cerca, y van muy bien los pacientes haciendo un bloqueo solamente del nervio axilar, ¿no? Para recordar nuevamente la anatomía, porque como ya se explicó, todo lo que es regional, todo lo que es ecografía, en realidad el 80% de la base de todo esto es anatomía, hay que repasarla bien. Esto es un enfoque anatómico, un gráfico de la parte posterior del hombro, donde estamos viendo los músculos supraespinoso, el infraespinoso, y acá es lo interesante, ¿no? La vía posterior es donde nos va a importar acá que en realidad el nervio axilar
nace en realidad de las raíces cervicales. En realidad el nervio axilar nace del plexo braquial a nivel de la raíz cervical C5 y C6, pero directamente no nace de ellos, sino acuérdense que el plexo cervical empieza a dividirse y hacia la parte final empieza a formar los cordones lateral, posterior y medial. Entonces el nervio axilar o el nervio circunflejo nace del cordón posterior junto con la arteria radial, con el nervio radial, perdón, que se ubica un poco más abajo, ¿no? Entonces, pero lo interesante y anatómicamente, lo interesante de esta zona es que la parte posterior, donde empieza a emerger, a salir el nervio axilar, la parte posterior, está anatómicamente bien ubicado porque está dividido en un área que se ha denominado el cuadrilátero o el cuadrado de Bellevue, que en realidad está formado en su parte superior por el redondo menor, hacia abajo redondo mayor, hacia la parte externa o medial por la porción larga del tríceps, y hacia la parte interna por la cabeza o por el cuello del húmero, ¿no? Entonces, dentro de este espacio que tiene la forma de un cuadrilátero anatómicamente, sale el nervio axilar y está rodeado de la arteria axilar y de la vena axilar. Entonces, al emerger de esta zona se divide en dos ramas, una que es la posterior, que va a inervar justo el redondo menor a la porción posterior del deltoides. Este músculo que está acá es el músculo deltoides, y la parte anterior va a inervar a la parte anterior del deltoides y a la cápsula glenohumeral. La parte posterior también inerva la cápsula glenohumeral, pero en menor porcentaje, ¿no? Entonces, este es el famoso cuadrilátero de Bellevue, el que yo les decía. Este es el músculo redondo menor. Tenemos una gráfica donde mejor se ve el redondo mayor, la porción larga del tríceps, y esto es el cuello del húmero. Este es el nervio axilar y la vena, la arteria axilar, que siempre se acompañan y van juntos. Entonces, si yo voy a hacer un abordaje, si yo voy a hacer un abordaje anatómico, si yo voy a hacer un bloqueo del nervio axilar, fue descrito por primera vez hacerlo en la parte posterior. Pero en algunos trabajos se ha encontrado que incluso había un bloqueo incompleto hasta el 42%, mencionan los trabajos, cuando se hacía en la parte posterior. ¿Por qué? Porque quedaban descubiertas algunas zonas. Lo que sucede es que en esa área también está inervada sobre todo hacia la parte anterior, por el músculo cutáneo, el nervio pectoral, el lateral. Y se encontró que tenía un mejor nivel de evidencia, es decir, había una mejor compliance del paciente y había mejor control analgésico cuando el abordaje se hacía a nivel de la vía anterior. Es decir, el nervio axilar yo lo puedo hacer en la parte posterior y en la parte anterior. Los dos en realidad no son muy difíciles de ubicar con el ecógrafo y me da una analgesia a toda la articulación glenohumeral, a la parte del deltoides, ¿no? Entonces, tiene una tasa de éxito muy buena cuando se aplica con guía ecográfica. Este es un gráfico más para mostrar, por ejemplo, cuando quiero manejar un paciente, como les digo, este bloqueo también se puede utilizar para manejo del dolor crónico. Generalmente cuando tenemos un paciente de dolor crónico, pues lo ponemos en posición sentada, lo evaluamos, puede colocar los brazos flexionados sobre la rodilla, ¿no? Pero esto nos podemos dar todo el tiempo necesario cuando tenemos en un paciente de dolor crónico, pero cuando estamos en sala de operaciones, esta posición no es la que trabajamos en sala, ¿no? Entonces, lo recomendable para hacer un abordaje, un bloqueo del nervio axilar a nivel posterior es colocar, acuérdense que muchas artroscopías de hombro en nuestros pacientes, unas posiciones son silla de playa en nuestros traumatólogos y las otras son en el cúbito lateral. En esas posiciones de cúbito lateral, ahí va a colocar un bloqueo del nervio axilar, ¿no? ¿no? En las que decían que los pacientes están en el cúbito lateral y hacen artroscopía de hombro, los traumatólogos están trabajando, y lo recomendable es eso, el paciente dejarlo en esa misma posición en el cúbito lateral e ir hacia esta zona, ¿no? O sea, hasta la zona medial se coge la apófisis coracoide, se traza unos 3 centímetros hacia abajo y perpendicular al eje del húmero se coloca el traductor. Se utiliza un traductor lineal o de alta frecuencia porque todos estos son nervios superficiales. Y se hace el abordaje de craneal hacia caudal, es decir, acá está la cabeza del paciente y acá está el paciente de cúbito lateral, donde esa posición anatómicamente es relativamente fácil de hacerlo en un contexto de sala de operaciones, en un contexto de dolor, de manejo del dolor agudo en el postoperatorio, ¿no? Inmediato. Por ejemplo, en este caso,
lo clásico, ¿no? Para artroscopía del síndrome manguito rotador, miren cómo está impactada esta articulación grenumeral. La artroscopía de hombro realizada por unos amigos traumatólogos, la paciente ha sido colocada en posición de cúbito lateral izquierdo, perfecta para hacer el bloqueo nervio axilar. Como les digo, el bloqueo nervio axilar, si yo quiero tener un control adecuado del dolor, no es suficiente. Se le hace un bloqueo axilar, en este caso a esta paciente, y también se le hace un bloqueo supraclavicular en esa posición, ¿no? El detalle es que si el bloqueo supraclavicular, yo prefiero hacerlo con traductor curvo. Tengo una mejor visión, lo veo mucho mejor y está perfecta en esta posición, ¿no? Solamente se le quitan las almohadas que están acá para el reposo. Antes de despertar a la paciente en esta posición, hago tanto el bloqueo supraescapular y el bloqueo por vía axilar, ¿no? Y queda bien. Y la paciente va tranquila y va bien en el posoperatorio. Esto es para mostrarles cómo en la zona anatomía de esto, o sea, ya está descrito y hay revisiones actuales del 2019 a la fecha en que esto, bloqueo nervio axilar, funciona. Pero ¿qué es lo que yo voy a ver ecográficamente? Como les digo, sí se ve con un traductor lineal. Para bloqueo nervio axilar hay que usar sí un traductor lineal. Y en realidad, lo que nosotros vamos a identificar son las fascias y son músculos, porque ver el nervio a veces no es tan fácil de ver porque es muy delgadito, y lo que voy a necesitar utilizar es un ecógrafo Doppler color, porque necesariamente hay que utilizar el Doppler para este tipo de abordaje y para este tipo de bloqueo. Acuérdense que el nervio axilar va acompañada de la arteria o la vena axilar, entonces yo identifico la arteria y la vena axilar y el nervio está acá en esta posición. ¿Qué identifico además acá? Acá esto es un músculo, son fascias. En realidad esto corresponde al músculo deltoides. Lo que vamos a ubicarnos es en el triángulo de Belpo o el triángulo del cuadrilátero, ¿no? Este va a ser el músculo redondo menor, el cuello humeral, y hacia acá la porción larga del tríceps, ¿no? Entonces, este es el cuadrilátero. En realidad, cuando se quiere hacer la zona anatomía en este abordaje, lo primero que yo hago es ubicar el cuello del húmero, es decir, ubicar el hueso, el húmero. Ubicar el húmero, el hueso, es lo más sencillo, lo más fácil. Una vez que ubico el hueso, acuérdense que por ecografía sabemos que es hueso porque tiene una estructura en una línea hipercoica y abajo la sombra acústica, y debajo del húmero va a estar inmediatamente redondo menor. Empiezo a buscar, aparece el deltoides, y en esta confluencia de estos tres músculos va a encontrarse el nervio axilar. Hay que poner Doppler en esa zona, ubicar la arteria y la vena axilar, y esto va a ser, ¿no? El nervio es esta de acá, esta estructura que estamos viendo acá. Acá en esta posición es la que no, es la recomendable. El abordaje de la aguja va a ir de craneal a caudal. ¿Cuánto de volumen? Generalmente está descrito en la literatura 5 mililitros, pero hay que recordar que si yo pongo un poco más de volumen en una zona, voy a extender la analgesia, y si yo quiero que mi analgesia sea extendida, puedo llegar a colocar hasta 10 mililitros, ¿no?, de anestésico local, ¿no?, que es lo que yo hago. Entonces, este es un video donde nosotros vemos claramente, es un video simpático porque en este caso, este paciente, si ustedes pueden observar, tiene dos ramitas de la circunfleja. La arteria circunfleja es una rama de la arteria axilar, ¿no? Entonces, ¿ya? Y el nervio es esta estructura que vemos acá, ¿no? Esta estructura que vemos acá, ¿no? Entonces, hay que utilizar Doppler para este bloqueo, sí, necesariamente. ¿Qué Doppler? El Doppler color que me dice si tengo o no tengo vaso, arteria o vena, ¿no? Entonces, sí hay que utilizar Doppler para este bloqueo, sí necesitamos, y un traductor lineal. Ahora, con respecto ya, para no cansarlos y no hablar un poquito de anatomía, como les digo, se revalorizó actualmente, este es un artículo del 2018, en que nos dice, gracias a las disecciones cadavéricas, que el abordaje anterior es un abordaje que rinde muy buen nivel de evidencia y que tiene una mayor cobertura que el abordaje a nivel posterior. El doctor Mario Fajardo fue el que en realidad a los cadáveres consigue, para realizar este trabajo que fue publicado en 2019 en España, en el hospital de Móstoles donde él trabaja, consigue 6 cadáveres y los baña en tiel, ¿no? El tiel es una sustancia que, actualmente no tenemos acá en Perú,
porque acá los cadáveres están bañados en formaldehído, donde mantiene el cadáver como relativamente fresco y hace y les pone sustancia de contraste, hace el abordaje del bloqueo axilar a nivel anterior y observa el spread o la diseminación del anestésico local, ¿no? Entonces, eso es fenomenal, porque con eso nosotros en realidad podemos llegar a ver todo, digamos, toda la diseminación del anestésico local. Y esa fue la base con que se hizo todo el reconocimiento del bloqueo de rector espinal, ¿no? Que fue escrito por el doctor Forero, por el doctor Yi Chin. En realidad, actualmente con los cadáveres en formaldehído, como los tenemos acá, no se puede hacer ese trabajo, ¿no? Pero bueno, son alternativas que ya las hacen en otros lados y que la publicación de ellos nos ayuda mucho a mejorar nuestra experticia y el conocimiento, ¿no? Que ellos lo difunden gracias a ellos. ¿Cómo se hace el abordaje anterior? En realidad no es complicado. Al paciente no hay que ponerlo en ninguna posición. El paciente tiene que estar en decúbito dorsal, ¿no? Con la cabeza mirando arriba. Esto, por ejemplo, es recomendado para la posición en silla de playa. El paciente termina la cirugía en silla de playa, lo vuelve a su posición en decúbito dorsal y tranquilamente uno puede hacer el abordaje del bloqueo axilar por vía anterior, ¿no? Colocar el traductor lineal, igual con traductor lineal a nivel de la cabeza del húmero, ¿no? Y igual utilizar una aguja de bloqueo, una aguja corta, y colocar la cantidad de anestésico local de 5 a 10 mililitros. Esto es una foto, son fotos inéditas del doctor Mario Fajardo que me envió. En realidad él no solamente hizo el spray del anestésico local con sustancia de contraste en los cadáveres, sino para el abordaje del nervio axilar a nivel anterior, sino también aquí hizo un bloqueo a este voluntario, bueno, hizo un bloqueo bilateral y hizo el test del PIC-TEX, ¿no? Para ver en realidad cuál es el área, exactamente cuáles son los dermatomas que abarcan, y ustedes pueden observar lo interesante de este abordaje y mire todos los dermatomas, todo el área dermatómica que cumple este bloqueo, tanto en el lado derecho como en el lado izquierdo. Entonces nos cubre bien todo lo que es la articulación glenohumeral como teóricamente estaba descrita, ¿no? Desde 1944. Y es así, ¿no? Esta es una foto del trabajo del doctor Mario Fajardo que ha tenido a bien brindarnos. Y en realidad, como les digo, no es un abordaje difícil, es relativamente sencillo. En realidad, algunos lo denominan incluso un bloqueo de fascias, porque no se llega a ver acá, a diferencia del abordaje posterior, acá no se llega a ver el nervio. Acá lo único que identifico es igual el húmero, la cabeza del húmero, identifico el músculo deltoides, identifico una fascia y aplico el anestésico local en esta área. En esta área no hay una arteria, una vena que acompaña, y se ve que el spread del anestésico local difunde por todo el territorio del músculo deltoides y incluso llega a difundir hacia la parte posterior en el trabajo que él menciona, y teniendo una buena cobertura analgésica, ¿no? Entonces, esto es para concluir y para no cansarlos. Este caso, por ejemplo, es de la clínica donde trabajo. En realidad, se hacen muchos casos traumatológicos, ¿no? Yo diría que casi el 60% de los pacientes que llegan ahí son traumatológicos. Este es un paciente joven, de 20 años, que ingresó con una fractura medio clavicular, una fractura de clavícula medio clavicular. Entonces, este paciente fue sometido a cirugía, a reparo de la clavícula. Acuérdense que mientras esta fractura está desplazada, pues hay un intenso dolor en el paciente, un paciente joven, 20 años, ¿no? Varón, factor de riesgo para tener un score de dolor alto en el postoperatorio, ansioso. Entonces, la clínica anestésica fue anestesia general, pero para el manejo del dolor en el postoperatorio se le decidió colocar un bloqueo de plexo cervical superficial porque cubre muy bien todos estos dermatomas desde la parte medio clavicular, y un bloqueo de axilar a nivel de la vía anterior por todo esta zona. Y quiero que vean, el paciente está en recuperación, está tranquilo, está bien, está sin dolor y sobre todo sin bloqueo motor, ¿no? Que es lo que actualmente muchos de los traumatólogos nos solicitan, ¿no? Para que el paciente rápidamente o prontamente pueda ir a casa o pueda iniciar rehabilitación.
A ver si sale acá el video. Mueve la mano. Ajá. Eso, perfecto. ¿Alguna molestia? ¿Dolor? Ok. Mueve la mano. Ok, y eso es todo lo que les quería brindar. Agradecer por la invitación. Espero que no se hayan cansado, porque a estas horas de la noche, bueno, todo es pesado. Pero si hay alguna duda, alguna pregunta, alguna interrogante, algún comentario, esté bienvenido, ¿no? Para nosotros iniciar en la medida que podamos, ¿no? Compartir las experiencias que tenemos con los pacientes. Muchas gracias, doctora Bernal. En esta parte vamos a empezar la sesión de preguntas, pero no sin antes a todos los participantes indicarles que coloquen la palabra presente en el chat principal para poder tomar asistencia y poder llevar la asistencia, valga la redundancia, y poder emitir los certificados al final, ¿ya? Bien, sí tenemos preguntas, claro que sí, hay preguntas para los expositores. Vamos a elegir algunas y vamos a ver, vamos con la primera pregunta. El doctor Honorato Rojas nos hace dos consultas. Una es en relación en el abordaje supraclavicular, ¿qué tipo de transductor usa? ¿Baja o alta frecuencia y en plano o fuera de plano? Imagino que es la pregunta para el doctor Ospina, en relación al abordaje supraclavicular del bloqueo del nervio supraescapular. No sé, la pregunta es, ¿qué transductor voy a utilizar para bloquear el plexo braquial a nivel supraclavicular? Sí. Bueno, en todo lo que es el bloqueo del miembro superior, se utiliza transductor lineal de alta frecuencia. En el caso supraclavicular, se coloca en la fosa supraclavicular con una ligera inclinación caudal y posterior para poder visualizar la arteria subclavia, y lateral a esta vamos a encontrar el plexo braquial. Y un poco más lateral, pero es un poco más difícil, vamos a encontrar el nervio supraescapular en una vía anterior. Muy bien, doctor Ospina. Acá vamos a transmitir otra pregunta en relación al tema en particular. Otra vez el doctor Honorato Rojas hace una consulta. En su experiencia, ¿qué tipo de abordaje axilar es más efectiva y segura? ¿Por el abordaje coracoideo vertical o laterosagital? En relación al bloqueo axilar, doctora Bernal, si nos puede ayudar, por favor, con esa pregunta. Ya, el abordaje axilar, bueno, para encontrar el nervio axilar en realidad hay dos abordajes, el posterior y el anterior, ¿no? El posterior es el que está, bueno, atrás, exactamente donde vamos a ver el cuadrilátero de Belpo, y el anterior es el que está hacia la articulación 2 centímetros hacia abajo, ¿no? En realidad, anatómicamente está descrito que es más sencillo hacer el abordaje a nivel anterior, ¿no? Es mucho más factible, más sencillo, hay menor posibilidad de punción vascular porque no hay una arteria muy cercana ahí. A nivel del abordaje posterior, donde el nervio axilar sí está íntimamente acompañado con la arteria o con la vena circunfleja o axilar, ¿no? Ok, muchas gracias, doctora Bernal. Doctor Ospina, hay una pregunta también de los participantes. Hacen la referencia si es recomendable o no el uso conjunto de ecografía y neuroestimulación. Bueno, esa pregunta creo que me la hicieron hace como 2 años cuando estuvimos, John. En esas épocas yo les indicaba que no, pues no, es mejor la guía ecográfica. En la actualidad los grados de evidencia indican que el uso del neuroestimulador más guía ecográfica en estructuras
nerviosas muy pequeñas que, como en este caso, el nervio supraescapular, el nervio pudendo, entre otros, nos ayuda bastante a poder localizar y no tener bloqueos fallidos, pero sí deberemos utilizar en estructuras pequeñas, como en este caso, ¿no? Correcto, o sea, sería recomendable para hacer un abordaje por vía anterior, tal vez sería indicado hacer la ayuda del neuroestimulador a la ecografía. Mira, yo justo unas, unas palabritas. No, dale, Jimmy. Ajá. Yo creo que sí sería adecuado, John. El tema es que el anestésico local que colocamos, los 5 mililitros, tiene alta posibilidad que llegue a bloquear también el nervio frénico. Es por eso que no tiene indicación, según el estudio que presenté, creo que fue de Canadá del 2018. Pero yo no lo haría, pues, ¿no? Porque, bueno, a mí manejo muy bien el bloqueo supraescapular a nivel posterior, ¿no? Y me va muy bien, ¿no? Y tiene menos reacciones adversas, ¿no? Lo que yo quiero es tener menos reacciones adversas. Entonces tengo que salir de ese lado, pues, ¿no? Pero sí, podría ser, pero no, en mi caso no lo haría, no lo haría. Ok, sí, Anita, ¿nos quieres acotar algo más al respecto? No, sí, lo que pasa es que esa pregunta la acabamos de hacer controversiales, porque si tú, o han tenido la oportunidad de escuchar congresos, webinars en otros lados, recomiendan a per se utilizar neuroestimulación y ecografía. Pero en realidad, con respecto a la evidencia, en lo que dice que al usar ecografía y neuroestimulación, lo que te hace uno es que te retarde más el procedimiento. Dos, que haya posibilidades de que lesiones la estructura vascular. Es decir, tú encontraste la imagen, pero por estar buscando el movimiento, entonces estás haciendo más pinchazos de lo que es. Y actualmente es eso, coincido con lo que dice Jimmy, ¿no? Utilizar neuroestimuladores nerviosas que no ves, o para nervios muy pequeñitos, ¿no? Que sabes que son motores sensitivos, ¿no? Pero, y eso, ¿no? Yo creo que es por la experiencia y que vamos haciendo, pero, utilizar los dos a la vez, no. Anita, la pregunta va, bueno, el neuroestimulador sí sirve para estructuras pequeñas, pero en lo que es interescalénico yo no lo haría, por lo que tú acabas de mencionar. Claro. Pero en estructuras pequeñas, en dolor, lo que hacemos dolor, sí, el nervio pudendo está atrapado por ligamento supraespinoso y tuberoso. Entonces, si tú fallas en ese lugar, es muy complicado. O sea, el paciente va a seguir con dolor. Y más si yo le voy a radiofrecuencia, y la radiofrecuencia tiene que llegar al nervio. En ese aspecto, yo sí lo hago. Yo sí lo hago porque yo quiero que el paciente disminuya su dolor o desaparezca, ¿no? No, sí, o sea, para estructuras pequeñitas, sí. Lo que pasa es que, ¿sabes qué? Para pudendo no se hace normalmente en sala, ¿no? Para el manejo del dolor agudo, o sea, como para dolor crónico, sí, ¿no? Pero, por ejemplo, si queremos hablar de dolor agudo, tengo un femoral, quiero ver un femoral que todo el mundo lo ve, pero tengo un paciente que está postrado, tiene 98 años, tiene una fractura de cadera, encima es diabético de larga data, ¿no? Entonces, obviamente ese femoral no lo voy a ver adecuadamente o no lo puedo ver, entonces me ayudo con un neuroestimulador, ¿no? En esas condiciones sí, igual como tú dices, o sea, totalmente de acuerdo contigo, ¿no? Pero así de rutina, agarrar mi neuroestimulador y empezar a hacer... No, exacto, coincido contigo, ¿no? Sí, es válida las dos posiciones y en realidad, bueno, también, como dicen, yo comparto un poco de las dos posiciones, ¿no? En nervios pequeños y de difícil ubicación ecográficamente, como es el caso del bloqueo del nervio supraescapular por vía anterior, donde ecográficamente también es difícil su ubicación, ¿no? Entonces, al sumarle el neuroestimulador en este caso, pues, yo creo que sumaría, ¿no? Y nos podría ayudar a evidenciar que verdaderamente estamos frente al supraescapular, ¿no? En la parte anterior.
¿Alguna otra pregunta acá en relación al uso de coadyuvantes? Mencionan en cuanto al uso de la dexmetomedina para bloqueo axilar como coadyuvante, ¿cuál es la dosis recomendada para la doctora Bernal? Ya. La dexmetomidina es uno de los coadyuvantes de anestésico local que, bueno, tiene grandes revisiones sistémicas que dicen que sí funciona, que sí prolonga el bloqueo, ¿no? Entonces, normalmente lo que yo hago, no le aplico coadyuvantes a todos los pacientes, ¿no? Depende de la patología, depende de cuán cruenta es la cirugía, depende de la personalidad del paciente y depende de hasta cuánto yo quiero prolongar esa analgesia en el paciente, en el caso de dolor agudo, ¿no? Y generalmente coloco otro detalle, la dexmetomidina es dosis dependiente, es decir, mientras más dosis coloques, mayor se va a prolongar el efecto del anestésico local, por lo tanto, mayor tiempo va a estar bloqueado ese paciente. Entonces, generalmente coloco dexmetomidina por kilo de peso, de 0,15 a 0,20 microgramos. Por kilo de peso del paciente, eso es equivalente más o menos entre 6 y 8 microgramos, ¿no? O máximo 10 microgramos por volumen de 20 mililitros, ¿no? En la jeringa de 20 mililitros. Pero estamos hablando acá, por ejemplo, el supraescapular, que máximo le puedes poner 15 mililitros, o el nervio axilar, máximo 10 mililitros, ¿no? De volumen total. Eso. Perfecto, Anita, muchas gracias. Una pregunta para el doctor Ospina. En relación al hombro doloroso, ¿cada cuánto es lo recomendable la aplicación del bloqueo del nervio supraescapular o el nervio circunflejo y cuánto de volumen en total? Es la pregunta de un... Bueno, supongo que se refiere a los dolores crónicos, ¿no? En cuanto a los dolores crónicos, lo adecuado es primero tratar la tenopatía, que es lo más frecuente, la tenopatía del supraespinoso, el supraescapular, que son la patología más frecuente que vamos a ver en grupo etario de 60, 50 años de la población. Entonces, primero es adecuado controlar el dolor de la tenopatía o capsulitis, la artrosis, la artritis a ese nivel, y si es que yo no puedo, recién voy a pasar a hacerle un bloqueo o combinado, y si aún así no mejora, pero el bloqueo le ayuda más del 60-50% de mitigar su dolor, ese paciente pasa a radiofrecuencia pulsada del nervio supraescapular y axilar vía posterior. Bueno, yo no tengo experiencia en la anterior, lo acabo de ver a Anita y voy a tratar de realizarlo, pero eso es lo que yo haría, ¿no? Radiofrecuencia ya a los pacientes crónicos. ¿Y cuánto dura este bloqueo? Bueno, puede durarte incluso con corticoides a nivel interarticular hasta una semana, dos semanas o 3 semanas. Yo siempre le coloco a veces triancinolona a nivel del supraescapular y mejoras su manejo del dolor por una semana o un poco más, ¿no? Ok, perfecto, doctor Ospina. Bueno, y otra consulta en relación al bloqueo del nervio supraescapular. Refieren cuál es la dosis empleada para este bloqueo y cada cuánto tiempo se podría realizar en el síndrome de hombro doloroso. Bueno, ¿te refieres a los volúmenes? No te entendí muy bien, disculpa, yo. Sí, Bueno, en relación al volumen del bloqueo. Los volúmenes hace 4 o 5 años estaban en 8 mililitros de anestésico local más el coadyuvante. Yo utilizaba dexametasona, o ahora se utilizan también triancinolona, y en la actualidad, según Philip Penn, está en 2 mililitros al 0.25% de bupivacaína más el coadyuvante que deseas utilizar. Philip Penn utiliza triancinolona hasta 40 miligramos. Es lo que en volumen utilizaría, porque cada vez estamos como en el interescalénico. Hace 8 años, ¿cuánto estábamos, Anita? 15, 20, y en la actualidad 10, 8, va a depender de qué bibliografía revisemos, ¿no? Cada vez estamos siendo más selectivos y disminuyendo los volúmenes anestésicos local.
Correcto. Muy bien, Jim. Bien, para terminar, ¿alguna aclaración, algún comentario en relación al tema? No sé si alguien quiere redondear la idea para poder cerrar y dar por terminadas las exposiciones. Anita. Ya, sí, bueno, en realidad estos temas son siempre muy interesantes y son motivo de nuestro trabajo y lo que nosotros hacemos y lo que nos gusta, ¿no? El detalle es que estos bloqueos se pueden utilizar tanto para manejo del dolor agudo, en el postoperatorio inmediato, en nuestra sala de operaciones, como el dolor crónico, ¿no? Son bloqueos muy versátiles. Es decir, yo tengo un paciente con una cirugía de hombro, solo le aplico un supraescapular, a pesar que yo sé que me va a dar una analgesia del 70%, mi paciente va a ir bien dentro del contexto de analgesia multimodal. Va a ir bien, no va a requerir 100 de petidina, 10 de morfina, el paciente va a ir bien. Si yo sumo esto, entonces, si yo sumo bloqueos, voy a tener una compliance mayor, una satisfacción mayor y una extensión de la analgesia, ¿no? Entonces voy a tener ese 100% que se quiere. Y actualmente el control del dolor postoperatorio agudo, que es en lo que yo mucho trabajo, por eso que hago mucho énfasis, actualmente se trabaja en metas, o sea, yo no es suficiente con que mi paciente no le duela. O sea, ahora tengo que ver que mi paciente esté satisfecho, que el cirujano esté satisfecho, que la institución esté, por lo tanto, de acuerdo con el trabajo que estamos haciendo. Además, que este paciente prontamente esté rehabilitado, es decir, prontamente pueda pararse, caminar o hacer su terapia de rehabilitación, ¿no? Y la suma de todos los factores que se hace, pero actualmente tenemos unas metas y unos objetivos diferentes a los que teníamos hace 10 años. Hace 10 años era EVA 3, 4 era mi objetivo. Ahora actualmente mi objetivo es EVA 0. Mi objetivo es EVA 0, pero además es que a mi paciente no le duela el movimiento, que no le duela el reposo, que esté bien, que esté tranquilo y que esta analgesia se pueda prolongar. Y además se exigen más, que además no tenga bloqueo motor. Entonces, por eso que nos exigen más y por eso que afinamos nuestros procedimientos, ¿no? Entonces, en realidad, la idea es que seamos más, que hagamos más, y esto solo es con la práctica, ¿no? Con la práctica y seguir haciendo y seguir haciendo. Eso. Gracias, Anita. Jimmy, ¿alguna conclusión para cerrar el tema ya? Bueno, sí, redondear lo de Anita, ¿no? Bueno, gracias a Dios estamos creciendo, cada vez aprendemos más, cada vez existen más personas que se interesan en aprender la anestesia regional ecoguiada, que creo que los tres somos muy apasionados en eso y nos dedicamos a eso y soñamos con eso. Y bueno, qué bueno que tengamos muchos seguidores, muchas personas que quieran involucrarse en este tema. Y bueno, gracias por la invitación al SPAR y nada más. Y muchas gracias, hasta la próxima, ¿no? Ok, si quedaron algunas preguntas en el aire, se podrán responder de forma interna y nada más nos queda por el momento agradecer hasta una nueva oportunidad, si la sociedad peruana nos permite y nos vuelve a invitar, y también si es que Dios nos lo permite, nos volvamos a reunir en cualquier otra oportunidad. Si no nos da el COVID. Gracias. Y hay que seguir cuidándonos del COVID. Sí, sí. Gracias a todos, buenas noches y a Bueno, seguir cuidándonos. Ajá. Okay. Estén bien todos. Gracias. Sí, cuídense todos. Damos el pase al doctor Freddy Espinosa para que dé las palabras de despedida de la sesión. Muchas gracias por el pase, doctor Villanueva. Queremos agradecer la participación de la doctora Bernal y la doctora Espina el día de hoy para las conferencias, capítulo de anestesia regional, temas muy interesantes, creo que todos hemos sacado bastante provecho de ello. Y a todos ustedes que han participado como asistentes, recordarles que si quieren volver a ver esta conferencia, a partir del próximo jueves, las pueden encontrar en Aula Virtual SPAR, dentro de la página de la Sociedad de Anestesia, o en nuestro canal de YouTube. Les recordamos que la próxima semana siguen las sesiones de educación continua a través de los capítulos. Va a participar el capítulo de anestesia pediátrica con los temas dolor posoperatorio en el paciente pediátrico, a cargo de la doctora Delia Cantuarias, y el tema de evaluación del paciente pediátrico con cardiopatía congénita, a cargo del doctor Rafael Herrera de México. De mi parte, eso sería todo. Tengan ustedes muy buenas noches y nos estamos viendo el próximo jueves. Permiso.